En este video vamos a ver distintos teoremas sobre derivada. El primero es el teorema de Rolle. Si tenemos una función continua en un intervalo AB y derivable en un intervalo abierto AB, sabiendo que la función en A es igual a la función en B, podemos decir que existe un valor C que pertenece al intervalo AB, tal que la derivada en C es igual a 0. Como vemos en el gráfico, en este caso, entre A y B hay dos valores C, donde la derivada, que está representado por la recta tangente, es igual a 0. O sea que la pendiente de la recta tangente es 0. Vamos a ver un ejemplo. Hay que determinar si existe ese valor C en el que la derivada es igual a 0. Sabemos que, como es una función polinómica, es continua en el intervalo cerrado 0,2 y es derivable en el intervalo abierto 0,2. Tenemos que hallar los valores de función en los extremos del intervalo. Reemplazamos a la variable por 0 y por 2 y comprobamos que ambas nos dan igual. Así se cumple una de las condiciones, que la función en A, la función en los extremos, tienen que ser iguales. Sabemos que la derivada en C tiene que ser igual a 0. Despejando C, podemos decir que es igual a 1. 1 pertenece al intervalo abierto 0,2, que es otra de las condiciones que se tiene que cumplir. Entonces cumple con el teorema de Rolle. Teorema de Lagrange. Dado una función continua en el intervalo cerrado AB, derivable en el intervalo abierto AB, donde la función en A es distinta de la función en B, decimos que existe un valor C que pertenece al intervalo abierto AB, tal que la derivada en C es igual a la función en B menos la función en A sobre B menos A. Vemos un ejemplo. Tenemos que buscar los valores que satisfacen el teorema de Lagrange en esta función en el intervalo 1, 3. Sabemos que como es polinómica, es continua en el intervalo cerrado 1, 3 y derivable en el intervalo abierto. Hallamos el valor de función en 1, el valor de función en 3. Nos dan 4 y 36.
aseguramos una de las condiciones donde la función en A es distinta de la función en B y decimos que la derivada en C, calculamos la derivada de 3x cuadrado es 6x, entonces reemplazamos la variable por c, queda 6c. La derivada de 4x es 4 y la derivada de menos 3 es 0. Es igual a la función en b menos la función en a sobre b menos a. Este cociente da como resultado 16, entonces decimos que 6c más 4 es igual a 16. Despejamos c y es igual a 2, pertenece al intervalo abierto 1, 3, entonces cumple con el teorema de Lagrange. Teorema de Cauchy. Dadas dos funciones, f y g, decimos que ambas funciones son continuas en el intervalo cerrado AB. Ambas son derivables en el intervalo abierto AB y la derivada de g es distinta de 0. La función g en A debe ser distinta de la función g en B en todo el intervalo. Y el teorema dice que existe un valor c que pertenece al intervalo AB donde el cociente de las derivadas de f y g es igual al cociente entre la función f en b menos la función f en a sobre la función g en b y la función g en a. Vamos a ver un ejemplo donde tenemos la función f y g en el intervalo cerrado 1, 3. Vamos a ver si cumple con el teorema de Cauchy. Ambas son continuas en el intervalo cerrado 1, 3 y derivables en el intervalo abierto. Vamos a calcular la función f en los extremos del intervalo y la función g también en los extremos del intervalo. Se cumple que la función g en b y en a son distintas. Calculamos las derivadas de la función f y de la función g y comprobamos también que la derivada es distinta de 0 de la función g. Los datos que vamos a necesitar para el teorema de Cauchy son la función f en b y en a y la función g en b y en a y las derivadas de f y de g. El teorema de Cauchy está definido por esta expresión. Reemplazamos y tenemos que resolver. Despejamos c y nos da que c es igual a 2. 2 pertenece al intervalo abierto 1, 3, por lo tanto cumple con el teorema de Cauchy. Regla del L'Hopital.
La regla del L'Hopital es un corolario del teorema de Cauchy. Dadas dos funciones f y g, ambas derivables, la función g derivada tiene que ser distinta de 0, son derivables para todo el intervalo abierto, excepto quizás para x0, que pertenece a ese intervalo, conociendo que el límite cuando x tiende a x0 del cociente de las dos funciones debe ser indeterminado del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Podemos decir que el límite cuando x tiende a x0 de la función f sobre la función g es igual al límite cuando x tiende a x0 de la derivada de la función f sobre la derivada de la función g. Eso es lo que expresa la regla del L'Hopital. Vamos a ver un ejemplo. Determinar el límite de la siguiente función sabiendo que x tiende a infinito. Vamos a utilizar la regla del L'Hopital si es posible. Aplicando el límite, como tanto numerador como denominador tienen variables, sabemos que este nos va a dar infinito sobre infinito. Entonces, aplicando el L'Hopital, podemos decir que este límite es igual al límite del cociente de las derivadas. No la derivada del cociente, sino el cociente de las derivadas. Se divide derivada del numerador por la derivada del denominador. Como todavía nos sigue dando indeterminado, infinito sobre infinito, podemos repetir el proceso y volver a aplicar la regla del L'Hopital. Volvemos a derivar y nos sigue dando indeterminado, entonces volvemos a derivar. Acá ya podemos aplicar el límite y este nos da 2. O sea que el límite del cociente de estas dos funciones es igual a 2.